Bueno, hemos decidido contar con Javier Jiménez Olmos, que es viejo amigo y viejo colaborador nuestro, pero antes hemos pensado que la voz de los que menos se escucha es la voz de los palestinos, y ha llegado a nosotros un vídeo grabado por el presidente de la Casa Palestina en Zaragoza, que vamos a empezar con él, porque lo que relata sobre todo es la situación cotidiana y actual también, pero la cotidiana que están sufriendo los palestinos desde hace bastantes años. Buenas tardes, estamos en la Casa Palestina de Aragón con su presidente, Ibrahim Abiad, que nos va a poner un poco en contexto sobre lo que está pasando en Gaza. Cuando quieras, Ibrahim. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer esta oportunidad que nos dan para transmitir la voz de nuestro pueblo. Y como ustedes bien saben, llevamos 10 días estos últimos 10 días de la ocupación israelí en Palestina, que se está viendo hoy en día por el tema de los últimos acontecimientos allí. Hoy en día Palestina vuelve a ser noticia. Y entonces, en este sentido, queremos pedirles a todo el mundo, a toda la gente libre que realmente conoce la realidad, que nos ayude para despejar muchas mentiras e intentar transmitir la verdad a la gente y transmitir lo que está realmente ocurriendo en Palestina. En la Franja de Gaza, en estos 2 días, en los últimos días, hay 3.000 muertos palestinos. La situación en la Franja de Gaza, por el silencio que hay en la comunidad internacional, cada momento se empeora, no cada día. Y entonces, ahora mismo, desde el primer día de los ataques israelíes, se han cortado todos los medios necesarios para la vida en la Franja de Gaza, asfixiando más a la población civil. Como todo el mundo sabe, que esto no se puede aguantar mucho tiempo. Esto sin agua no se puede vivir, sin luz, sin medicamentos, sin combustible no hay vida. No estamos hablando solamente de la gente afectada directamente de los ataques y son heridos, digamos, en estos ataques, sino también los enfermos comunes, como podéis imaginar, la gente diabética y la gente que tiene que ir al hospital tienen que hacer diálisis o tienen que hacer toda esa gente normal del montón de la población civil ahora lo está sufriendo. Por lo tanto, la situación sanitaria se complica muchísimo. También se empiezan a escaquear materiales básicos para alimentación y todo eso. Esperamos que lleguen a abrir algún corredor humanitario, como dicen, para por lo menos pueda llegar algo de ayuda a la población civil palestina. ¿Cómo prevés que puede derivar todo esto? Pues esperamos en que derive a una solución, porque el conflicto palestino llevamos 75 años viviendo no conflicto, sino una ocupación y genocidio prácticamente, y limpieza étnica. Todos esos términos caben de lo que sufríamos durante la ocupación israelí. Entonces, ahora mismo la situación va a ir a peor seguramente, y más porque Estados Unidos intentando incentivar ahí a Israel a que mate más, y otros países europeos están apoyando en ese sentido, no sé qué palabra puede caber, a Israel, como si Israel necesita apoyo. Israel es la 4ª potencia militar al nivel del mundo. Israel posee la bomba nuclear y posee una fábrica nuclear desde los 8 años de edad. En el 56 Israel ya tuvo su fábrica nuclear y tiene armas nucleares, y todo el mundo lo sabe. Israel no necesita ese apoyo.
el que realmente necesita el apoyo es el pueblo sometido a la ocupación, bajo ocupación israelí, que lleva sufriendo décadas, y la población palestina también, especialmente en Gaza, es la que más sufre esa ocupación. Gracias. Venga, muchas gracias. Tras esta introducción de la situación que están sufriendo los palestinos, vamos a pasar a la charla y para ello contamos con un viejo amigo que es Javier Jiménez Olmos. Javier es militar jubilado, participó en su día en determinadas misiones de la OTAN, pero actualmente es un analista en temas relacionados con la paz y en ese sentido es miembro también del Seminario por la Paz de Zaragoza. No quiero añadir más cosas porque le conocéis más que a mí. Entonces, Javier, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias por participar en esta charlada. Para ser muy breve, he preparado una charla PowerPoint que voy a compartir y tampoco me voy a extender mucho en las diapositivas porque como luego quedan aquí, el que quiera verlas las podrá ver con más detenimiento. Entonces, sin más preámbulos, voy a pasar a compartir la pantalla y a ver si lo conseguimos bien. ¿Se ve? ¿Ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Moderador, ¿se ve la pantalla? Ahora, compartida? ya sí. Vale, bueno. Entonces, lo primero que voy a empezar a decir es que, como bien ha dicho, soy militar retirado, o sea, coronel de aviación retirado. Ya hace muchos años retirado y ahora en el Seminario de Investigación para la Paz. Entonces, como estos días se discute mucho, sobre todo a nivel nacional, de que si se apoya a los terroristas, si no se apoya, yo voy a dejar bien claro una cosa. Desde el punto de vista de los estudios por la paz, lo que queremos saber siempre son analizar las causas de los conflictos. Ni siquiera buscar responsables, analizar las causas de los conflictos para poder resolverlos. Entonces eso, algunas personas, no sé si bien intencionadas o malintencionadas, las interpretan como que se está apoyando a una determinada parte o a una determinada violencia. Nada más lejos de mi intención. Prosigo. Bueno, creo que con esto estamos familiarizados todos. Es la Franja de Gaza, que es una franja aproximadamente de 40 por 10 kilómetros. Podríamos, por poner una comparación, fijémonos en el municipio de Zaragoza, el área metropolitana, pues sería aproximadamente una cosa así, el área metropolitana de Zaragoza. Entonces, lo que quieren hacer ahora Israel es entrar aquí, coger todo el sur y poner a todos los palestinos aquí, que sería como ponerlos en el municipio de Huesca, 2,5 millones de personas. Como veis, no solamente está por supuesto, por tierra, todo vallado, y por mar también. Y por aviación, porque destruyeron el único aeropuerto que tenía. En la franja, como todos saben, viven unos 2,3 millones de habitantes, con un índice de pobreza enorme, con una escasez de casi todo, no ahora que ya es terrible, sino mucho antes, con una densidad de población de 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado. En esta zona llega casi a los 10.000. Podemos imaginarnos cómo se vive aquí. Esto es un poco un esquema de cómo lo he sacado de la BBC, que da buenas informaciones. Esto sería Gaza, esto sería una zona, un área prohibida, esto sería la valla, y esto es lo que han construido los israelíes, una barrera subterránea de cemento para que los túneles de los que hablaremos después no los puedan traspasar. Pero yo me imagino que la ingeniería, o sea, que cuando uno está muy constreñido se agudiza el ingenio y creo que los han logrado superar porque llegaron hasta esta zona. Un poco el origen del conflicto, porque hay que ver, hay que retrotraerse la historia. En el siglo XIX comienza el movimiento sionista. La mayoría de la Palestina era población árabe, había incluso, sigue habiendo árabes cristianos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del Holocausto y las simpatías hacia la causa judía, se produce un éxodo judío hacia Palestina. Y los sionistas quieren un Estado independiente. Esto, no sé si se ve aquí, bueno, sí, me aparto un poco. Brevemente, Gran Bretaña, esto, vamos a ver la declaración de Balfour porque es muy importante. Recordar que los sionistas se comprometían a establecer un hogar nacional para el pueblo judío.
y se plasmó en una carta que se hizo en noviembre de 1917, escrita por el secretario de Asuntos Exteriores británico, Arthur Balfour, y dirigida a Walter Rothschild, al barón Rothschild, que era un íntimo amigo del movimiento sionista liderado por Weizmann. Todos estos nombres nos suenan, ¿verdad? El compromiso británico fue respaldado en 1920, ya acabada la guerra, cuando Herbert Samuel, que era un sionista británico, llega a Palestina como primer alto comisionado británico para ese país. En ese año se formalizó el mandato británico sobre Palestina. Recordemos que en Palestina, como en Irak, como parte de Jordania, había un mandato británico. Bueno, damos un salto. Esto es importante, estas dos resoluciones, porque parece que algunos las han olvidado, o las hemos olvidado. La resolución 181 de 29 de noviembre de 1947. La Asamblea General de la ONU, ahora lo veremos en un mapa, decide la partición de Palestina en 2 estados y Jerusalén como ciudad protegida por Naciones Unidas. ¿De acuerdo? Ahora veremos el mapa. Y en el noviembre de 1967, ya después de la Guerra de los 6 días, la resolución 242, esta del Consejo de Seguridad, que digamos desde el punto de vista legal obliga mucho más, exigía el retiro a Israel de todos los territorios árabes ocupados en Palestina, incluyendo Jerusalén Este, las alturas del Golán de Siria y el Sinaí de Egipto. Y exigía a Israel fijar sus fronteras internacionales. Insisto en esto porque esto mucho hoy en día se está hablando de Hamás, de Irán, de los norteamericanos, de los judíos, pero es que a mi juicio la clave de la cuestión es que no se cumplen estas 2 resoluciones. Esto es lo que he dicho, como estaría en más naranja, lo que sería el Estado judío y lo que sería el Estado palestino. Se ve bien, ¿verdad? Bueno, y Jerusalén como una ciudad capital de ONU. Hago este inciso ya un poco desde el punto de vista de la paz. En Jerusalén conviven las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo. Fijaros si desde un punto de vista ya de la economía liberal le ganan a ponerse de acuerdo, Jerusalén tendría más visitas que Roma. O sea, desde un punto de vista racional y económico, a esta gente les interesaría un Jerusalén abierto para todo el mundo y sin problema. Pero el fanatismo religioso muchas veces va por encima de cualquier interés más racional. Bueno, esto es un poco cómo ha ido quedando la partición en 1947, en verde Palestina, en naranja judía, Israel. Pero claro, ya con las guerras sucesivas, Israel se ha ido apropiando de más territorio. Territorio que ya nunca más ha cedido, a excepción del Sinaí. El Sinaí sí se ha retirado, pero el resto lo ha seguido ocupando, como todos sabemos. Y finalmente esto ha quedado más o menos así, que es un mapa de la ocupación palestina de Palestina desde 1878 hasta ahora. Fijaros cómo ha ido quedando. Fijaros, desde el mapa que hemos dicho primitivo que le correspondía, que es este, el plan de la ONU, este de en medio, a este de ahora. O sea, prácticamente reducido a la Franja de Gaza y a Cisjordania, a algunos pueblos y asentamientos. También quiero hacer un inciso porque la política nacional se está discutiendo hoy en día que si el apoyo, que si no apoyo. Yo quiero recordar que el Congreso de los Diputados, el 16 de octubre de 2014, siendo Trinidad Jiménez diputada y Herrero Vera, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se aprobó un proyecto no de ley. Los proyectos de no de ley todos sabemos que no son muy obligatorios, no, en fin. Se aprobó por 309 votos a favor y 2 en contra. Tanto los votos en contra como la abstención vinieron por parte de la bancada popular. Y el Congreso instaba al gobierno a reconocer a Palestina como Estado de Derecho, como Estado, o sea, con sujeto de derecho internacional. Lo digo porque hoy en día algunos están, bueno, pues el Congreso de los Diputados, por mayoría muy mayoritaria, decidió reconocer a Palestina como Estado. Pero no solamente
España, por supuesto. Muy anteriormente, el 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General reconoció a Palestina la condición de como observador no miembro de las Naciones Unidas. Observador no miembro, no como Estado. Claro, aquí tenemos un problema, que en Estados Unidos, que en Naciones Unidas está Estados Unidos, que la mayoría de las veces que ha utilizado el veto Estados Unidos ha sido para favorecer resoluciones, o sea, o para oponerse a las resoluciones que no eran favorables al Estado de Israel. Bueno, podemos pensar ahora mismo, estoy haciendo algunas cuestiones no muy enlazadas, pero que luego en el debate podemos ampliar. Estamos ahora en el punto de la invasión terrestre y estamos en que el señor Biden mañana, si no se cancela, visita a Israel. Creo que no se atreverá Israel a atacar estando el presidente de Estados Unidos allí presente. Voy a ser bien pensado y pienso que el presidente de Estados Unidos, a la vista de lo que puede a nivel internacional acontecer, es decir, intervención masiva de Irán, intervención de Hezbollah y quizá de otros países árabes, pues intenta dulcificar los ánimos. Esa es una teoría. Hay otra teoría de los más malvados, entre los que no me encuentro, que dicen que el señor Biden va allí para bendecir a Israel. Yo creo que va por la primera. Voy a ser bien pensado. En 2014, los israelíes ya hicieron una primera incursión en Gaza. Y por eso ahora también se lo están pensando mucho, porque sufrieron grandes bajas ocasionadas por minas, antitanques, francotiradores y emboscadas. Pero murieron cientos de civiles en combates en la vecindad de Gaza. Bueno, hay una cosa en Israel que son los túneles, los famosos túneles. Hoy han hablado mucho en la televisión de los túneles. Yo no he estado en ninguno. Una cosa también quiero decir de la propaganda de guerra de una y otra parte, y lo digo por experiencia, por lo que he vivido en los Balcanes sobre todo. Yo no me creo ni la mitad de la mitad de la mitad de nadie, porque la propaganda de guerra es terrible. Y los que manejan más los medios y las redes porque tienen más dinero, pues más propaganda. Bueno, pues hay una red de túneles que llaman el metro de Israel, lo llaman el metro de Gaza, que lo llaman así los israelíes, que es a través de donde los palestinos y Hamás pues han logrado abastecerse, refugiarse y defenderse. Si comparamos las fuerzas de Israel con las de Hamás, pues esto ya en fuerzas en nombre, porque ya en Israel sí que vemos aviones, tanques, misiles, incluso el armamento nuclear, pues bueno, estamos en un desequilibrio total. Y además, hasta ahora Israel siempre, cuando se la ha visto muy apurado, como en el 73, que estuvo a punto de ser derrotado, tiene el incondicional apoyo a través de inteligencia, material y todo lo que sea de los norteamericanos. Y aquí hago otro inciso. El gran beneficiario de esta guerra son las grandes empresas de armamento norteamericanas, como siempre. Bueno, recordemos que en 1993 estos dos personajes, Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, firmaron los acuerdos del 93. Esto significó que, de alguna manera, pues se reconocían mutuamente, pero tampoco se han conseguido grandes avances. Hay aquí alguna diapositiva que no sé por qué no me ha salido. Sí, sí me ha salido. Bueno, es igual. Como vamos a ver un poco el mapa geopolítico. Tenemos aquí Israel, que es pequeñísimo. Israel, si en un posible, vamos a poner un posible escenario, que fracasan las negociaciones del presidente Biden, suponiendo que vaya a poner paz, y los israelíes deciden entrar en Gaza. Bueno, el primer problema que se van a encontrar en Gaza es que cuando se lucha, y eso lo saben muy bien los militares, cuando se lucha en una zona urbana, bueno, se aprendió en Irak, se aprendió en Afganistán, que bueno, lo aprendieron en Vietnam, pero sobre todo en Afganistán, cuando se lucha en ciudades muy habitadas, es una carnicería por todas las partes. Entonces, ¿hasta qué punto están los israelíes
a tener bajas? Pues no lo sé, pero igual no tienen la capacidad de sufrimiento de los gazatíes. Hoy oí a un gazatí diciendo que era un civil, que decía que vengan porque van a luchar contra gente que no tiene nada que perder. Y eso lo sabemos los militares. El peor enemigo es aquel que no tiene nada que perder, aunque vaya con un tirachinas. Bueno, entonces aquí, en este galimatías que hay en este Oriente Medio, pues tenemos actores como Hezbollah por el norte del Líbano, tenemos a Siria, que aunque está debilitada por la guerra, sigue teniendo poder, tenemos a Irak, parte del Irak, tenemos a Irán y tenemos a Arabia Saudí y a Egipto. Egipto está calmado con al-Sisi. Por cierto, hoy no sé si sabéis que el presidente del gobierno español, Sánchez, ha hablado con al-Sisi, que es el dictador de Egipto. Llegó al poder mediante un golpe de Estado. Bueno, Egipto está ahora calmado. Lo que tratan posiblemente es de que parte de los gazetíes puedan pasar por este control y pasar a Egipto, cosa que es un problema. Pero vuelvo aquí a la rivalidad Irán-Irano-Saudí. Recordar que últimamente se habían firmado los acuerdos de Abraham, que eran algunos países árabes, entre los que se encuentra Marruecos, habían reconocido al Estado de Israel y entablaban relaciones. Arabia Saudí probablemente iba a hacer lo mismo. Con este conflicto se ha ido todo al garete y Arabia Saudí posiblemente se retire. Arabia Saudí está enfrentado con Irán siempre por el poder. Repito, Arabia Saudí son árabes, Irán no son árabes. Practican el Islam, la rama chií, pero son persas, no son árabes, no hablan el mismo. Y tenemos a Estados Unidos, por una parte, que Estados Unidos, claro, es el valedor principal de Israel, el que le suministra todo y apoyo. Hay que recordar que el lobby judío en Estados Unidos decide ganar o perder elecciones. En las elecciones que ganó Trump en principio no estaba con el lobby judío, pero el lobby judío decidió ponerse a la contra, o sea, Trump decidió ganarse al lobby judío porque sabía que era muy importante, no solo monetariamente, sino en voto. Solamente para terminar, y sí que aquí quiero tomar partido, ayer, el presidente Biden dijo que sería un error entrar en Gaza. Yo añadí en una de las entrevistas, modestamente, que no solamente sería un error, sería una clara vulneración del derecho internacional humanitario. O sea, no se puede hacer, por mucha barbaridad que haya hecho Hamás, que es una barbaridad, nadie lo discute, no se puede poner a toda una población y a todo un territorio, dejarlos sin agua, sin luz, sin medicinas y sin salir, y bombardeándolos continuamente. Por eso también me asombra mucho que a nivel de política nacional haya gente que se sorprenda porque alguien diga que presuntamente están cometiendo un crimen de guerra y que tendría que juzgarlo un tribunal. Lo mismo que a Hamás, exactamente igual. Pero lo que está haciendo Israel, presuntamente, repito, puede ser un crimen de guerra. Bueno, pues lo dejo aquí y ya hablaremos más. Muchas gracias. Pues pasamos ya al turno de preguntas. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Mientras se deciden, Javier, yo te pediría que prolongases un poquitín más el tema de la posibilidad de que haya crímenes de guerra, es decir, hasta qué punto las convenciones de Ginebra pueden estar siendo vulneradas. Es que es un crimen de guerra. El otro día habla, por ejemplo, dice, el derecho a defenderse de Israel, efectivamente. Pero una cosa que hay que tener en cuenta, Israel está en un territorio ocupado. Están trabajando ya, ellos mismos han sido los primeros que han vulnerado el derecho porque están en un territorio ocupado. Luego, el dejar, el avisar, dicen, avisamos que vamos a bombardear. Eso no es un aviso, es una amenaza y es un hecho. Lo que dicen, hay objetivos militares, bombardeamos hospitales, escuelas, porque son objetivos militares y está Hamás. Bueno, eso en un Estado que se presume de derecho como es Israel, habría que demostrarlo.
Habría que demostrarlo. No se puede decir no porque presumo que aquí hay terroristas, pues los ataco. O sea, es una clara vulneración. Yo me acuerdo, y ahora lo digo, yo fui jefe de la división de planes operativos, la OTAN, Mando Sur. Entonces, cuando planeábamos una operación, no de estas, por supuesto, pero por el estilo, había un legal advisor, que era en este caso era una comandante norteamericana que te decía, la tenías allí con las leyes internacionales, diciendo lo que podías hacer y lo que no podías hacer. Entonces, está claro que, lo digo además como experto que he sido en esto, porque lo he trabajado, no experto, vamos, he tenido experiencia. No, todo esto de que nos dicen de que hay bombardeos terapéuticos, esto es una falsedad. Algunas veces sí, pero la mayoría de las veces cuando tú tocas un objetivo, ya lo veis en las imágenes, pues te cargas el objetivo y todo lo que hay alrededor. Y además, insisto, ¿bajo qué pretexto? Pongo el ejemplo que pongo siempre. Imaginaros en los tiempos duros de ETA, que en Galdácano, en un edificio, hubiéramos sabido que había un grupo terrorista y hubiéramos despegado los F-18 de la base de Zaragoza y a Galdácano a bombardear todo lo que se viera. ¿Eso qué se hubiera considerado? ¿Cómo se hubiera considerado? Yo lo pregunto siempre. Eso es un crimen de guerra. Entonces, mucho más es un crimen de guerra. No se puede, a la población civil no se le puede someter a ese aislamiento sin agua, sin luz, sin medicinas. Eso es un crimen de guerra, presuntamente. Por lo tanto, yo coincido con algunas opiniones, por mucho que les duela a alguno, como no soy ministro ni soy representante del gobierno, como ciudadano lo puedo decir. Israel está cometiendo presuntamente crímenes de guerra. Esto no quiere decir que no condene los crímenes que comete Hamás, por supuesto. O sea, pero Israel está cometiendo crímenes de guerra presuntamente y por lo tanto habría que juzgar. Que nos juzgaran, claro, porque, perdonad que insista, ¿quién ha juzgado? ¿Fue un crimen de guerra el lanzamiento de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki? ¿Fue un crimen de guerra bombardear con napalm, con fósforo en Vietnam? ¿Fue un crimen de guerra utilizar bombas de racimo en Vietnam? Pues, por desgracia, siempre son los vencedores los que escriben la historia y los que deciden los tribunales. Gracias, Javier, por aclarar este punto. ¿Quién se apunta a hacer la siguiente pregunta? Bueno, pues venga, voy yo con una pregunta. Javier, en tu opinión, primero una previa. Vamos, yo creo que sería una ingenuidad pensar que jamás no sabía que la reacción de Israel a una intervención como la que ellos hicieron no iban a tener una respuesta contundente. Creo que además yo creo que es una de las cosas que son más condenables de Hamás. Yo creo que ellos deberían saber, lo sabían, y si no están en obligación de saber, experiencia tienen más que nadie, de que una intervención de las características que ellos acometieron iba a desatar una reacción de la manera que se produjo, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué lo hicieron? O sea, ¿qué es lo que ha llevado a Hamás a llevar esta especie de acción que iba a suponer, no sé si un suicidio, pero sí un holocausto, empleando palabras, ¿verdad?, dentro de lo que es su propia población? ¿Qué ha sido? ¿Solamente la desesperación? ¿Ha tenido algo que ver las luchas de poder internas, esa competencia que tienen con la autoridad palestina ya de hace algunos años? ¿Puede haber sido intervenciones o inspiraciones externas, concretamente de Irán o algún entorno similar? ¿Qué es lo que ha podido motivar? Y luego también, ¿qué es lo que lleva a, a los israelitas, al Estado de Israel, a reaccionar de la forma tan brutal que están reaccionando? Yo creo que de una forma mucho más brutal de lo que jamás han hecho. O sea, es una pasada. También tiene que ver algo la situación interna con la extrema derecha presionando y en alza, con
con una situación muy compleja, muy complicada, que algunos dicen que ha podido llevar incluso a una guerra civil dentro del propio Israel hace unos meses y que seguramente después de todo esto esa crisis interna que tienen también puede estallar. En fin, sí que me gustaría saber tu opinión sobre estas dos cuestiones, ¿no? Motivaciones de Hamas por un lado, motivaciones de las reacciones de Israel por otro. Bueno, Gracias. pues vamos allá. Vamos allá. Estos días estamos escuchando a muchos expertos, muchos analistas que parece que entran todos en los servicios secretos y tienen fuentes de inteligencia, porque dan teorías conspiranoicas por todas partes. O sea, yo lo mismo que se da la teoría de que Hamás ha hecho esto en un momento determinado apoyado por Irán, pues también puede haber otra teoría que diga que ha sido que la inteligencia israelí sabía perfectamente lo que iba a ocurrir y provocar este desenlace. Yo me atengo a los hechos. Y los hechos son que en estos momentos, como bien has explicado, por ejemplo, hay hastío. Mucho hastío por una población palestina en la que jamás lleva la voz cantante, no sabemos si democráticamente o no, porque tampoco estamos allí, y está cansada. Entonces, cuando la gente está cansada y harta de que se le maltrate continuamente, pues explota. Pero ha coincidido con, el otro día también lo expliqué, con que en estos momentos coincidía un gobierno de extrema derecha y más extrema derecha, porque en Israel había la extrema derecha y más extrema derecha en el gobierno. Y en ese momento, bueno, pues había una debilidad y mucha contestación por parte de algunos israelíes a las leyes que quería hacer Netanyahu con sus aliados del Likud. Por otra parte, está que la estrategia de Irán, no vamos a olvidarlo, que Irán está siempre en conflicto permanente con Arabia y con Israel, es su enemigo declarado, pues de alguna manera haya instigado a que Hamás inicie este proceso, que ya llevaba preparándolo hace tiempo, tal y como se ha efectuado. ¿Por qué ha provocado esta reacción tan brutal de Israel? Pues por la misma razón. O sea, en Israel parte de la población está harta de los cohetes, aunque los cohetes no hacen tanto daño como hacen las bombas, porque para empezar los cohetes no tienen un objetivo determinado, pero sí que producen terror y producen mucho desasosiego a los habitantes. Y eso, unido a los atentados tan terribles y a la publicidad que se le ha dado, pues la población se ha solidarizado. Ocurre normalmente cuando los gobiernos de este tipo, como los que hay en Israel, pues lo incitan pues con un lenguaje verbal agresivo contra los palestinos. O sea, para un israelí medio, un palestino es como está deshumanizado, es un enemigo, es un animal. Lo ha dicho su propio ministro, me parece, de Defensa o Interior. Y eso lo transmiten. Entonces, los muertos palestinos no los contabilizan, como los nazis no contabilizaban los muertos judíos. La mentalidad humana es así. Los que han tenido oportunidad de vivir un conflicto y estar en un lugar de guerra, por ejemplo, los Balcanes, la vida de una persona no valía nada absolutamente, para un bando o para otro. Israel, en su estrategia nacional, siempre está por ganar territorio. Lo ha ido haciendo desde 1947. Entonces ahora tiene la oportunidad de, ya lo han dicho también, son declaraciones de ellos, no estamos inventando nada, de que quieren reducir a Gaza a la mínima expresión. Lo mismo que tienen en Cisjordania. Ha ocurrido otro hecho importante, y es que jamás y algunos palestinos se han dado cuenta de que la Autoridad Nacional Palestina, la de Mahmoud Abbas, la que reside en Cisjordania, con la política de condescendencia, diplomacia, de reconocer el Estado de Israel, no solamente no han conseguido nada, sino que les van reduciendo cada vez más. Entonces eso ha impulsado a este grupo a lanzarse a otro tipo de lucha. Dejar la diplomacia a un lado y la lucha armada o terrorismo. Voy a hacer un inciso con el terrorismo. Sabemos que el terrorismo no hay una definición unánime de terrorismo. Naciones Unidas no se ha puesto de acuerdo para definir el terrorismo. Es muy claro. Por ejemplo,
Para los aliados, yo estuve con la Royal Air Force durante un tiempo, para ellos, sus generales y mariscales de los bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial, esos que bombardeaban Colonia, Dresde, Hamburgo, con bombas incendiarias y provocaban 30.000 muertos una noche, eran unos héroes. Pero para los alemanes, ¿qué eran? Terroristas. La resistencia francesa, ¿qué eran? ¿Héroes o terroristas? No quiero poner ejemplos locales. Es muy difícil esa definición. Lo que sí que está claro es que el terrorismo no nace así por forma espontánea. Para que nazca el terrorismo tiene que darse una serie de circunstancias. Y en Gaza es un polvorín. Niños que nacen con la metralleta en la cabeza, niños que nacen bajo las bombas, niños que nacen en la escasez, que no tienen trabajo. ¿Qué podemos esperar de eso? Vuelvo a repetir, no es una justificación, es un análisis de las causas. Y si no hacemos esto, nunca resolveremos nada. No sé si he respondido o me he enrollado. Has respondido muy bien, Javier. Jesús me ha pedido la palabra, ¿no? Cuando quieras. Bueno, yo ahí quiero partir de una premisa que es la formación del Estado de Israel, cuando lo definían ellos como una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Ahí estaban los palestinos ya. Luego, por otro lado, a través de los medios se nos dice que Hamás es un grupo terrorista y no tiene nada que ver con el pueblo palestino. Resulta que Hamás tiene un gobierno elegido por ese pueblo palestino. Lo que pasa es que se utiliza el término terrorismo para acusar para primeramente deshumanizar a estos, porque una de las consecuencias de un conflicto es la deshumanización del enemigo. Para que aquí, los que estamos tranquilamente viendo la tele, viendo la radio o los periódicos y tal, nos demos cuenta de que esos palestinos de que jamás son unos asesinos. Entonces, claro, hemos visto en películas y estas cosas que la obligación de todo prisionero es liberarse. Los que estaban presos con los alemanes o con los japoneses, pues peleaban y tal. Luego en el gueto de Varsovia se rebelan los judíos contra los nazis y eso es aceptado por nuestra sociedad. Sin embargo, aquí quien se rebela es el malo. O sea, de toda una concepción en una historia en la cual los prisioneros luchan por sobrevivir y se enfrentan al opresor, son héroes. Entonces, es esa manipulación que hay a través de los medios, unos medios también que van al dictado de lo que mandan los norteamericanos que fijan, por ejemplo, la política y las noticias, cómo se deben de presentar, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Eso es simplemente para empezar. Gracias. Bueno, para comentar esto, Hamás nace en el año 1985 y nace, según dicen, porque a Israel le interesaba una oposición a la Autoridad Nacional Palestina, la que está en Cisjordania. También antes estaba en Gaza. Y en el 2006 hay unas elecciones en las que gana Hamás. Y ahora, así, Jesús, tengo que decirte que ya desde el 2006 ya no ha habido elecciones. Por lo tanto, es muy sospechoso también. O sea, no ha habido elecciones desde el 2006 en la Franja de Gaza. Por lo tanto, yo tengo mis dudas. Yo no voy a exculpar a Hamás para nada porque las brutalidades que hace Hamás, que ha hecho Hamás, no tienen ninguna excusa. Ahora bien, Hamás, como bien has dicho, no solamente es un grupo terrorista, Hamás nace como un partido político y tiene una división militar, digamos, que se llama las Brigadas de Al-Qassam y también ahora la Yihad Islámica, que son, digamos, los operativos. Tienen hasta una academia militar en Gaza.
tiene una academia militar, o sea que no están seguramente subvencionada, pues casi seguro por Irán. Aunque también han dicho que Arabia Saudí y Qatar les han proporcionado dinero. Pero bueno, todo esto entra dentro de las teorías conspiranoicas. Pero vamos, yo no voy a exculpar para nada a Hamás, porque desde el punto de vista del convencimiento, aunque he sido militar profesional, veo que la violencia es un círculo que solamente se cierra con más violencia. Y tiene que llegar un momento en que hay que sentarse. Y como vuelvo a repetir, dudo mucho de que jamás, si estuviera en España, lo calificaríamos de un grupo neonazi. Esa es la realidad. Es un grupo religioso, ultrarreligioso, que quiere poner la Sharia y, por lo tanto, no respetaría ni a las mujeres, ni la democracia, ni nada. Pero, como bien digo siempre, jamás no es el pueblo palestino. Y por ahora no lo sabemos, porque no hay elecciones. Así que no voy a exculpar para nada jamás al que no me importa calificar de neonazi, de neofascista, de comportamiento neofascista. Lo mismo que en la otra parte he dicho anteriormente que había un gobierno de extrema derecha más extrema derecha. Claro, pues se juntan estas dos circunstancias y tenemos lo que tenemos. No sé, Jesús, si estás de acuerdo con lo que he dicho o me vas a rebatir. No estoy muy de acuerdo porque creo que tienen derecho a defenderse y tal. Pero no quiero entrar en polémica ni quiero discutir. En el transcurso de la charrada habrá otros compañeros que también tendrán sus opiniones, las opiniones pertinentes. Pero el derecho a defenderse, vamos a ver, lo mismo que estamos criticando, yo lo critico con dureza lo que está haciendo Israel. O sea, no considero justo que se acuda a una fiesta donde hay unos jóvenes bailando y se dispare indiscriminadamente. No tiene ninguna justificación. Insisto, eso es comportamientos fascistas, neonazis, a mi juicio. O sea, lo digo con la misma dureza que... De verdad, los que hemos tenido experiencias en este tipo de... No sé si alguno habéis tenido, yo las he tenido. En los conflictos de este tipo no hay ni buenos ni malos. Vuelvo a repetir, luego se juzga a los vencedores, se juzga a los vencidos, pero todos cometen atrocidades. Eso yo lo pude comprobar nada más aterrizar en los Balcanes. Cuando unos ponían a unos de buenos, a otros de malos, llegamos ahí y, como diría, perdona la palabra, el que no era de hijo de su madre estaba de imaginaria. Pues en este caso es lo mismo. Porque, vuelvo a repetir, y ahí sí que voy al principio, hay unas circunstancias que justifican esa violencia. O sea, que provocan, pero más que justifican, que provocan esa violencia. Yo te quería preguntar, en medio de la espiral de esta violencia en la que estamos metidos, en la que están metidos, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que empiece alguna negociación o que haya alguna posibilidad de salida? ¿Piensas que hoy en estos momentos es muy difícil que esto se dé? Porque es sorprendente el tema de la cantidad de rehenes que han cogido. En otras ocasiones se han negociado a cambio de que se soltasen presos de los que estaban en las cárceles israelíes, pero no sé si en este caso están buscando eso o qué están buscando. ¿Qué piensas tú? En el corto plazo yo lo veo complicado, a no ser que vaya Biden con la varita mágica y los ponga firmes a todos. Pero en el medio y largo plazo la solución va a pasar porque haya gobiernos en Israel y también por parte de los palestinos capaces de sentarse para llegar a una negociación y se creen los dos estados. O sea, el uno está creado y al otro se le respete. Fíjense que incluso ahora jamás está de acuerdo con volver a la frontera del 67, que ya sería perder territorio. O sea, en eso sí que están la autoridad palestina y Hamás están de acuerdo en negociar volver a la frontera del 67, que ya sería perder territorio. Pero esos puntos de partida yo ahora mismo los veo muy difícil, porque estamos en un momento en donde nadie da su brazo a torcer. Pero hay que ser optimista, ¿eh? Y lo hemos vivido, o sea, por ejemplo, en los Balcanes, llegó un momento en que ya era tanto el dolor que no tenían más remedio que sentarse. Y lo hemos visto suponiendo
que consideremos, que algunos lo consideramos a Hamas, sobre todo las brigadas Al-Qassam y la Yihad Islámica, grupos que hacen actividades terroristas, pues también hemos tenido aquí terrorismo y lo tuvieron en el Reino Unido y en otros sitios. ¿Y cómo se ha conseguido acabar con eso? Por más que digan muchos patriotas con la policía, con la Guardia Civil, con los militares, no. Se ha conseguido a través de una negociación. Y en las negociaciones siempre hay que ceder, por todas partes. Entonces, ¿están dispuestos a eso? Pues para eso tiene que haber un padrino, que en este caso sería Estados Unidos. No nos olvidemos que a China, me he dejado antes en el comentario a China. China es un país que no exporta ideología, ni religión, ni nada. China es súper práctico. A China no le interesa para nada que sus principales clientes, entre otros, y sus principales proveedores, entre otros Irán, por ejemplo, de combustible, estén en un conflicto. Por tanto, yo creo que China también puede ser un actor importante para pacificar la región. Pero, ¿qué ocurre? En esta partida de ajedrez, tanto China como Estados Unidos están en competencia por la hegemonía mundial. Y ahí tenemos otro obstáculo. Y tenemos otro obstáculo siguiente, que no sabemos. Biden, dentro de lo que hay, pues es un actor ya veterano, un hombre que parece por lo menos formalmente más tranquilo, pero ¿qué nos puede venir en Estados Unidos? ¿Qué nos puede venir en el mundo? Ahora mismo estamos en un momento en el mundo donde están predominando, lo estamos viendo aquí en algunos discursos en España, ¿eh? O sea, algunos, yo estos días estoy asombrado porque algunos digo, oye, coger la metralleta e iros allí, porque, vamos, hay una agresividad terrible, ¿no? Propiciada por unas ideologías políticas que son agresivas, hay que decirlo. Y eso es lo que ocurre en este mundo, en este momento. Pero vamos a ser optimistas. O sea, desde el Seminario de Investigación para la Paz, y yo mismo me he convencido que hay que ser optimista. Yo creo que vamos a esperar el miércoles a ver lo que sale de la visita de Biden. Creo que, aunque hay las dos teorías que he dicho al principio, la optimista que va a poner paz y la pesimista que va a bendecir a los israelíes, yo me inclino porque va a ser la optimista, o sea, la buena, y va a ir a poner paz. Esperemos. Puede empezarse, por ejemplo, que ya se ha hecho otras veces, con un intercambio de prisioneros. Desde luego son muchos más los prisioneros palestinos que los rehenes que ha cogido Hamas. Luego el lenguaje también, yo mismo lo estoy utilizando. El lenguaje, por ejemplo, unos son rehenes y los otros son prisioneros. Bueno, eso es nuestro punto de vista, pero si hablas con un palestino, el lenguaje sería de otra manera. Ese como el lenguaje del terrorismo. O sea, hablamos de terrorismo de Hamas y ¿por qué no podemos hablar de terrorismo de Estado? Israel, en el lenguaje mediático, los palestinos atacan y cometen actos y los otros se defienden. Bueno, pues con todo esto hay que convivir y analizar. El lenguaje es muy importante también. Muchas gracias, Javier, de nuevo por la respuesta. ¿Tenemos alguna pregunta más? Javier, eres muy optimista y a mí me parece bien que ser optimista en los momentos complicados, ¿no? Pero de verdad que soy optimista porque ya he cenado. será por eso, yo es que todavía no he cenado. Lo digo metafóricamente también, perdonad que os interrumpa. No sé si habéis estado en zonas de conflicto. O sea, nosotros estamos aquí casi todos cenados o merendados, nos tomamos un café cómodamente todos, pero imaginaros que nos estuvieran bombardeando o que no hubiéramos comido en todo el día o que tuviéramos un problema médico y no nos hubieran resuelto. Nuestro carácter se agriaría, a que sí, bastante, ¿no? O sea, las circunstancias de toda esta gente son esas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Perdona que te haya interrumpido con la broma de la cena, pero... Sí, no, y además es perfectamente coherente con lo que te voy a preguntar. ¿De verdad piensas que no hay riesgos ciertos de una internacionalización del conflicto? Es decir, lo que parece ser que ya los grupos próximos a Irán, que están en el propio Irán, en Líbano, en Irak, en Yemen, grupos armados, algunos de ellos con mucha potencia, con mucho armamento y con mucha gente, todos estos grupos parece
han dicho, han comentado que si se produce una intervención, una invasión por parte de Israel en la franja de Gaza, ellos van a sumarse y van a intervenir. Son grupos que oficialmente no están vinculados a ningún Estado, pero que sí que en cierto modo están financiados por un Estado y que si intervienen, también Estados Unidos ha dicho que, bueno, que ellos se suman a la juerga. Esto podría arrastrar, algunos están diciendo que podría arrastrar también a otros estados como Irán, como parte de Irak, como Yemen, en fin, el propio Líbano, no sabemos cómo podría, en fin. Parece que los riesgos están allí, o por lo menos se comenta. ¿Cómo lo ves tú, Javier? Vivimos en un riesgo y una amenaza continua. Lo hemos visto con la guerra de Ucrania y esto para mí es bastante más peligroso porque hay gente mucho más necesitada, mucho más fanatizada, por tanto. Efectivamente, no os olvidemos que los Estados Unidos tienen 2 portaaviones con todas sus flotas en el Mediterráneo, más las que tienen en el Pérsico, más todas las bases que tienen en la península arábica, más las que tienen en Somalia. Estados Unidos tiene bases por todas partes. Para que os hagáis una idea, en un portaaviones hay 80 aviones. 80 aviones te proporciona pues el triple de salidas. O sea, es un arma impresionante. Nosotros cuando hacíamos allí trabajos con ellos, o sea, era impresionante la capacidad que tiene esta gente. Nosotros no podemos poner 80 aviones en vuelo ni toda la Unión Europea junta. Entonces, bueno, los altos aviones, los misiles, etcétera, etcétera, todo su sistema. Estados Unidos, lo que es Oriente Medio es la zona, la región del mundo donde más armamento se consume, donde más se compra. Quien compra Arabia Saudí es uno de los mayores compradores. Irán, no, de los mayores compradores. Entonces, es un polvorín. Y además es una fábrica de odio, por motivos geopolíticos y por motivos religiosos. Yo en esto me vais a perdonar también. La gente cuanto más pobre no, más inculta, y por eso la mayoría de los países árabes son dictaduras, son teocracias, pues recordémonos aquí los tiempos gloriosos donde los jefes iban bajo palio. Cuando al rey lo bendice Dios, pues ya todo el mundo a obedecer y a morir por Dios y por la patria. Cosa que nosotros en Europa, pues ahora mismo, en la situación que estamos, salvo 4 piraos, sería muy difícil de entender. Pero esta gente es así, o sea, es curioso, no sé si habéis visitado Marruecos últimamente, ¿no? Pero en Marruecos, que hay una pobreza tremenda, sobre todo en la zona de Fez y toda esa zona del Atlas y todo eso, horrible, ¿no? Pero adoran a su rey. ¿Por qué? Porque está bendecido por Dios. Y claro, pues cuando la gente no reflexiona sobre eso, pues son carne de cañón. Entonces, es para mí mucho más complicado esta región, este conflicto más peligroso que el de Ucrania, en ese sentido. Porque en Ucrania hay otra cosa, que es el equilibrio del miedo. Ni los rusos ni los norteamericanos se atreven por el equilibrio del miedo del poder nuclear. Pero aquí en esta región, como se supone que solamente Israel tiene el arma nuclear, el resto no dudarían en enfrentarse. Pero vuelvo a decir, vamos a ser optimistas porque si no, yo he cenado, pero vosotros no habéis cenado todavía, no cenaréis. Yo cuando doy las clases y pongo las diapositivas del armamento que hay en el mundo, la gente, claro, no se lo cree, o sea, es increíble, pero desgraciadamente en esa región el gran negocio de las armas, pues, produce muchos dividendos. A ver, ahondando más en la reflexión de Julián, Javier. Todo parece indicar, o por lo menos a mí me lo parece, que la invasión de Gaza está en by a ver qué sale de la visita de Biden a Israel y según cómo salga, pues lo invadirán o no lo invadirán. Lo que sí dudo yo que de este conflicto pueda acabar en una negociación. Según cómo está la situación, dudo que pueda acabar en estos momentos en una negociación. No quiero decir que en el futuro se encamine, pues no sé si se puede convencer al líder israelita de que volver a las fronteras del 67 cuando prácticamente tienen invadido todo Gaza. Por otro lado, no sé las intenciones que tiene Israel de invadir y permanecer
o volver a las fronteras y dejar aquello como estaba. Pero mi duda es, en estos momentos vemos a un Estados Unidos muy activo, China está en un segundo término, aunque ya ha manifestado su apoyo a Palestina, y tenemos dos conflictos en estos momentos que, según mi punto de vista, pueden cambiar la geopolítica mundial, de lo que son las estrategias y los alineamientos que puedan producirse en los países. Por un lado tenemos a Ucrania y por otro lado el gran polvorín que tenemos en Oriente Medio. ¿Se puede producir, es mi pregunta, se puede producir dejarlo como está, sin resolver el problema de Oriente Medio, seguir alargando la guerra en Ucrania, producirse una especie de guerra fría entre China y Estados Unidos, en donde vuelvan a invertirse y a crecer los presupuestos militares, vuelvan a aparecer las situaciones que hemos vivido de inestabilidad continua de la Guerra Fría, es decir, cambiar Rusia por China. Siguiendo el orden que ha propuesto Carlos, más o menos, invadir o permanecer en Gaza. Bueno, hay teorías sobre esto. Dicen, una teoría es que intenta... ¿Me escucháis, verdad? Yo es que no me escucho ahora el retorno. Bueno. Sí te escuchamos, sí te escuchamos. Vale. Entonces, invadir para quedarse. Yo soy de los que digo que ya le va a costar invadir para quedarse, porque quedarse le va a costar mucha sangre. Pero según algunos analistas dicen que lo que pretende es entrar para dar una lección a Hamás, para advertir al resto, para debilitar a Hamás y poner a la Autoridad Nacional Palestina, que sí que está reconocida internacionalmente y que siempre se puede negociar más con ellos. Esa es una teoría. Yo dudo mucho que vayan a invadir para permanecer, por dos razones. Primero, porque se van a encontrar la guerrilla urbana. Y segundo, porque el relato israelí ya se está echando a perder. Pues se echaría a perder totalmente. Cada vez tiene menos apoyos. De hecho, la Unión Europea ha ido matizando poco a poco el asunto. O sea, desde una adhesión total e incontestable a Israel al principio, a ojo, puedes hacer cosas, pero de acuerdo con el derecho internacional. Eso por una parte. Luego, el tema de Ucrania y Oriente Medio. De Ucrania, que también lo hemos seguido, Carlos, estos asuntos. Ucrania se va a llegar al estancamiento doloroso dentro de poco. Por agotamiento de Ucrania, Rusia, ya lo dijimos al principio, tiene mucha más capacidad de permanecer en el tiempo. Ucrania, en el momento, como ahora está ocurriendo, que ya algunos ucranianos se están hartando, porque Ucrania no es tan grande como Rusia, y en Ucrania, las comunidades de vecinos, hay muertos y heridos de los soldados que están y las soldadas que están en el frente. Llegan en bolsas de plástico. Y eso las madres de cualquier país lo soportan poco. Ya está empezando a haber contestación. Por ejemplo, ya está habiendo corrupción con el reclutamiento, porque la gente paga para no ir a la guerra. Un clásico también ha ocurrido en todos los países. Pero en el plan geoestratégico global tiene la relación que tiene, porque claro, los actores principales son siempre Estados Unidos, China y Rusia. Estados Unidos y China por el poder inmenso económico, tecnológico y militar que tienen, y Rusia porque sigue siendo una potencia nuclear, la segunda potencia o la primera potencia nuclear del mundo. Por lo tanto, siempre hay que tenerle respeto o miedo. En cuanto a la geopolítica mundial, yo creo que ya ha cambiado. De hecho, Estados Unidos, su estrategia nacional de seguridad, incluso la propia OTAN, mira muchísimo más al desafío chino que a Rusia. Toda la estrategia norteamericana últimamente está dirigida a contener las rutas marítimas en ese doble, no tengo un mapa, es una pena, pero hay un doble arco, un arco de los chinos, y debajo tienen los norteamericanos todas sus flotas y todas sus bases para proteger las rutas marítimas o, en su caso, atacar a las rutas marítimas más chinas. En ese juego, ojo cuando se hablan las rutas polares. Con el cambio climático, el hielo ya no será permanente, con lo cual se abrirán otras rutas marítimas
por esa zona. Y ahí sí que Rusia tendrá algo más que decir. Pero según todos los analistas que yo comparto, ahora el principal desafío está Estados Unidos, China. Los dos. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar y la potencia que tiene más bases por el mundo. Pero los chinos tienen una cosa también importante, que lo he dicho antes. Los chinos van mucho con el soft power, es decir, van aterrizando, comprando deuda, haciendo infraestructuras, trenes. Por ejemplo, aquí en España sabemos que hay el puerto de Barcelona, creo que el puerto de Tarragona y algún otro puerto más ya tienen su terminal. Es decir, los chinos sin exportar son comunistas, pero no exportan ideología. Dicen que son comunistas, ¿no? Pero no exportan ideología. Ellos van a lo que van. Y Estados Unidos cada vez es un país más debilitado moralmente, en el sentido que tiene una sociedad acostumbrada al bienestar, la gran mayoría, y todos lo sabemos, cuanto más cómodos nos hacemos, pues menos sufridos somos. A largo plazo hay otro actor, hay dos actores que no estamos pensando, que son uno, India, que ya supera en población a China, y otro, Nigeria. Ojo a Nigeria, con el tema de la población. Nigeria, para el año 2050, se calcula que va a ser la segunda potencia demográfica en África. Es decir, todo ese proceso, por ejemplo, en Nigeria, que ahora mismo es un país con una pobreza enorme, cuando eso explota, se transmite a todo alrededor y eso va fluyendo hacia arriba y hacia abajo. Lo estamos viendo ahora mismo, los flujos migratorios. No sé si estoy enrollándome mucho, pero resumiendo, ahora mismo yo veo que la geopolítica va sobre todo enfrentamiento China-Estados Unidos. ¿Alguna otra pregunta? José Luis, Sí, Tomás. ¿puedo? Sí, Sí. claro. A ver, una cosita muy breve. Javier, ¿ves alguna relación entre el enfrentamiento entre dos religiones, dos culturas ahí en Oriente Medio, árabes, cristianos, y y un posible recrudecimiento del terrorismo en Europa? El tema de las religiones, como he dicho antes, el factor Dios que llamaría Saramago, o sea, no Dios, sino el factor Dios, el uso de la religión para fines no religiosos, que es lo que debería de ser la religión. Entonces, estamos hablando en Oriente Medio que hay dos religiones, hay una religión que es el Islam, con dos ramas importantes, el sunismo y el chiismo. El chiismo lo patrocina principalmente Irán. Irán en estos momentos es un régimen democrático. Tampoco digamos que son los demócratas de toda la vida. O sea, no vamos a exculpar, Irán es lo que es. Pero tenemos Arabia Saudí. Claro, a Irán lo criticamos mucho porque no es nuestro amigo. Pero tenemos Arabia Saudí, que es otro régimen exactamente igual o peor. Pero claro, como son nuestros amigos, pues nos damos abrazos con ellos y no hay ningún problema. ¿Qué ocurre con estos países? En Arabia tienen la religión, la rama suní, pero la religión que ha exportado normalmente a Arabia Saudí es el wahabismo, que es una rama de lo más radical del Islam. Y por tanto, pues hay montones de personas fanatizadas que creen que la yihad es, hay que realizarla, pero también hay muchas otras personas que no todos. Ya lo vimos cuando ocurrió las revueltas del 2010. La revolución, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, en los países musulmanes al final la gente se hartó, pero tuvieron más poder los partidos religiosos, patrocinados por los hermanos musulmanes, entre otros, con dinero proveniente de Qatar, entre otros, por ejemplo, que, como digo, el mantener a las personas con ese fanatismo religioso hace que en un momento determinado mueran o maten en nombre de Dios. Y ahí viene el peligro ahora mismo, que ya lo estamos viendo. O sea, el terrorismo barato que se llama. Hay montones por ahí de personas que enloquecen porque yo les llamaría más que nada locos y son capaces de cometer atentados como el que estamos viendo en Francia. Hoy, por ejemplo, ya me he enterado viniendo para acá de que España está elevando el nivel de amenaza, porque hay mucho suelto por ahí que
imbuido por estas doctrinas fanáticas, pues se creen salvadores y cogen una metralleta, un puñal, o se lían una bomba al cinto y se dedican a hacer actos de este tipo. En eso influye mucho, por desgracia, eso que llamó Saramago el factor Dios, el utilizar el nombre de Dios para esas cosas. Si es que lo hemos vivido nosotros, o sea, mira, voy a hacer una anécdota. Yo me acuerdo cuando estaba en la academia, en primer curso, un comandante que era buena persona, no era mal tío, pero en una de esas conferencias nos dijo que no se podía ser buen militar si no era uno buen católico. Claro, yo ya en aquellos tiempos que era muy atrevido, le respondí con una serie de militares comunistas, nazis, fascistas, y todo. Digo, joder, estos no eran buenos militares, bueno, y no eran católicos. Pero para que veamos lo que es el sentimiento religioso ese fanático, que también existe entre los católicos, pues existe entre los musulmanes. Afortunadamente, cuanto la gente y los pueblos se hacen más cultos, leen más, tienen más educación, pues se liberan de ese factor Dios. Solamente quería terminar con eso. Muchas gracias. Buen final, Javier. Pues muchísimas gracias, Javier, por haber atendido una vez más a nuestra llamada y sabiendo además que estás totalmente solicitado, muy solicitado, que espero que además de cenar de vez en cuando puedas dormir. Muchísimas gracias, Javier. Y gracias a todos los que habéis participado. Bueno, pues hasta luego. Muchas gracias a los organizadores y a Javier, sobre todo. Gracias a todos. Gracias, Javier. Muchas gracias y un abrazo. Hasta luego. Vamos a cenar.